Buenas noches. Antes que nada, agradecerles a todos ustedes la asistencia a este acto de presentación del libro Esclavos en el Paraíso. Ahora mismo posiblemente haya más de 400 personas en la sala, que es la persona de Piluca Sartorius, ¿no? que es un verdadero huracán. Yo no la conocía en la organización de ese tipo de eventos, pero la verdad es que me ha dejado sorprendido y de alguna manera ahora comprendo un poco cómo el padre Christopher, los genes que tienen, de dónde vienen. Bueno, pues Piluca, muchas gracias por el acto que te has volcado completamente, también toda su familia, y también agradecer al Hotel Miguel Ángel todas las facilidades que nos han dado y toda la flexibilidad. La verdad es que este es uno de esos libros que justifica completamente la vocación de un editor. Muchas veces los editores nos vemos obligados a publicar a lo mejor libros muy rentables o libros de gran difusión, pero que no son libros o sabemos que no son libros que vaya a transformar la sociedad. Sabemos que son libros que a lo mejor no tocan del todo el corazón de la gente. Sin embargo, este libro sí que es uno de esos que dices, qué bien que soy editor y qué bien que haya tenido la suerte y el orgullo de haberlo editado. Una vez que lo lees, realmente su lectura te golpea, te deja noqueado por varias horas. Muchos de ustedes cuando lo lean, la pregunta que les vendrá a la cabeza será, después de haber leído este testimonio, yo quiero ser también misionero como el padre Christopher. Es un libro también que reconcilia con la humanidad, porque a través de los medios de comunicación muchas veces estamos saturados de las malas noticias, saturados de todo lo que va mal en el mundo. Al leer este libro te das cuenta que todavía hay mucha gente, y gente en la Iglesia Católica, que está haciendo un bien enorme, que llega a aquellos sitios donde nunca llegarían ni los partidos políticos ni los sindicatos, en donde la única presencia que tienen los más pobres de los pobres es justamente la presencia de la Iglesia Católica y la presencia de misioneros como el padre Christopher, el padre Antonio, otros misioneros seglares que han participado en esta labor. Si algunos de ustedes se plantean no querer cambiar para nada su evolución humana o espiritual, no lean este libro. No lo lean porque es que les va a tocar de tal manera el corazón que una vez que lo hayan leído se plantearán ser mejores personas y ser mejores cristianos. Este libro tiene de alguna manera varios protagonistas, pero tiene un instrumento necesario, que es el instrumento del autor, del escritor. En ese sentido, Jesús García, que se ha convertido ya en un autor de bestseller, su primer libro, Medjugorje, realmente descubrió a España el fenómeno de las apariciones de ese pequeño pueblo de Bosnia, y de alguna manera el libro de Jesús dio a conocer qué pasaba en Bosnia. Tras el éxito de Medjugorje, Jesús escribió un segundo libro, ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este?, que era un libro de entrevistas de 12 monjas de clausura. Yo la verdad es que he tenido también el honor de haberlo publicado, pero el segundo libro, cuando lo llevé a la distribuidora, el equipo comercial me dijo, oye Alex, ¿tú crees que vamos a vender algún ejemplar de monjas de clausura? Bueno, la verdad es que tengo que reconocer que alguna duda tenía, pero la verdad es que en apenas 3 meses se colocó entre los libros, en el ranking de los libros más vendidos. Ha sido un verdadero bestseller. Tuvo tal repercusión, sobre todo en la JMJ, que una de las entrevistadas, Sor Teresita, una monja encantadora de 105 años, de los cuales 82 los había pasado en clausura, que el propio Papa Benedicto XVI la recibió en una audiencia privada en la Nunciatura durante la JMJ. Bueno, pues con este currículum
Jesús nos planteó publicar este libro de las historias del padre Christopher y la verdad es que ya ahora, después de los dos primeros bombazos editoriales, yo a Jesús ya no le digo nada porque me fío completamente. Él escribe de tal manera las historias que están como ungidas y hace que el libro tenga una tensión especial y te atrape. Por eso, Jesús, gracias de nuevo por escribir este libro. Sigue escribiendo muchos más y te paso la palabra. Yo quiero empezar diciendo tres cosas que dan sentido a toda esta historia, no solo a este libro, sino a que estemos todos aquí hoy en un céntrico hotel madrileño, acercándonos a la Navidad. Bueno, nos hemos puesto elegantes hoy, incluso yo voy un poco disfrazado, no suelo ponerme así. Y esas tres cosas son Jesucristo, su Evangelio y en la Iglesia. Nada de lo que estamos haciendo ahora mismo aquí, que compréis el libro, que lo firmemos Christopher o yo, que se lo contéis luego a la gente, que lo arregléis en Navidad, tiene sentido fuera de estas tres cosas. Porque es un libro que comprende el corazón de un sacerdote misionero que se enamoró de Jesucristo, que fue a anunciar el Evangelio y siempre en el seno de su iglesia. Y que llevó a Jesucristo, su Evangelio y a su iglesia allí donde le mandó la iglesia y donde nunca antes había pisado otro sacerdote para anunciar ese Evangelio. Así de entrada ya la historia apetece. Quiero decir, cuando eres contador de historias, pues hay historias que apetecen más o historias que apetecen menos. Y esta es de las que apetecía ya simplemente por eso, por Jesucristo, por el Evangelio y por su iglesia. Si luego conoces a Christopher, ya no es que apetezca, es que ya no puedes salir de ello. Te aduce, ¿no? Te atrapa. Yo conocí a Christopher hace 7 años, precisamente un tiempito después de que yo decidiese poner toda mi vida y por supuesto mi trabajo en manos de Cristo para anunciar el Evangelio dentro de su iglesia. Y pobrecito de mí, aquella tarde de jueves que me presenté en casa de Piluca para hacer una simple entrevista a un misionero que siempre cuentan historias interesantes, y yo no sabía dónde me estaba metiendo. Yo iba a hacer una entrevista para una página de un periódico y 7 años después creo poder dar por cerrada esta entrevista que empezó una tarde de jueves y termina 7 años después. Conocí a Christopher, conocí su historia, él nos hablará ahora un poco de ella, y me di cuenta de que no podía permanecer al margen. Salí de su casa como si me hubiese pasado un trolebús por encima, porque yo encendí la grabadora, hice una pregunta muy sencilla: ¿qué haces tú en República Dominicana? Y entonces todo empezó con la Madre Teresa de Calcuta, con una vocación a los 15 años, con ser ordenado por Juan Pablo II, y todo lo que pasó después. Yo estos días que ya teníamos el libro en la mano y he dedicado un poco de tiempo a rezar pues por la gente que lo lea y por sus protagonistas, las personas que viven allí en República Dominicana, que fueron feligreses de Christopher, me he dado cuenta de que la culpa de todo lo que ha pasado la tuvo Juan Pablo II. Y que si alguien quiere pelearse con Christopher o conmigo, pues que vaya directamente al Papa, porque nosotros pasábamos por aquí. Juan Pablo II era un hombre santo, no era divino, y no sabía a quién le estaba diciendo el día que lo ordenó sacerdote una frase, 2 frases que han marcado por la historia reciente de muchas personas en República Dominicana, en España y en torno a este portento que tengo a mi izquierda, que es el misionero total. Las 2 frases que dijo Juan Pablo II en aquella homilía cuando le impuso las manos y le ordenó sacerdote el 8 de noviembre de 1982 en Valencia fueron: sed sacerdotes de cuerpo entero. Y aquí está el mozo 30 años después. Y comprometeos con todas las causas justas de los trabajadores. Juan Pablo II no tenía ni idea de a quién le estaba diciendo aquello. Fue algo así
como tirar una cerilla en un depósito de queroseno. El padre Christopher, después de discernir su vocación, de estudiar en Roma, un doctorado, de hacerse sus pequeños castillitos en el aire sobre su carrera como sacerdote, sobre su estancia en un sitio o en otro, tuvo el arrojo de dejar su vida en manos de la providencia. Y pasó lo que pasa cuando haces esas cosas, ¿no? Que es que los castillos duran menos que un castillo de arena en la playa. Y dio con sus huesos en República Dominicana, en una parroquia en la que conoció con sus propios ojos a un puñado de hombres y mujeres que en el siglo XXI prácticamente vivían en condiciones de semiesclavitud, cuando no más allá. Tampoco eran adivinos las personas que sometían a esas personas a vivir así. Tampoco sabían que el cura nuevo, el curita que había llegado a los llanos, era Christopher. Y entonces tampoco nadie le hubiese advertido de que no tenía que hacer algo. Piluca, su madre, podrá contarnos que lo peor que puede hacer alguien con Christopher, con su hijo, es decirle no te metas en la vida de esta gente. Sobre todo cuando está en juego el pan de unos pobres. Cuando yo conocí a Christopher, me fui a casa, estuve 4 noches sin dormir, tuve que recurrir a la tila y cosas semejantes, entre otras cosas porque me dio un disco duro, un portátil. Esa tarde la entrevista, que duró como 5 horas, no terminó y él se tenía que volver a no sé qué parte, a República Dominicana, porque todavía estaba en Dominicana, y cogí un disco duro y lo puso en mis manos y me dijo: aquí tienes toda mi vida, está en tus manos, tú verás lo que haces con ella. Yo esa noche abrí aquel disco duro y aquello parecía, en fin, una base de datos del Pentágono o algo así, ¿no? Por la cantidad de información que contenía. Yo quería hacer un artículo de un periódico, no la Enciclopedia Británica, pero me metí a ello, ¿no? Había un montón de carpetas, un montón de información. Hubo una carpeta que me destrozó un poco la conciencia, ¿no? Y era la carpeta de las fotografías. Yo esa noche en mi casa vi fotografías de gente desnuda como perros, muriéndose de hambre, tirados en una casucha vieja, que habían estado trabajando toda su vida y que cuando habían dejado de ser útiles habían sido abandonados, pues como he dicho, como a perros. Vi fotografías de madres llorando porque no podían dar de comer a sus hijos. Vi fotografías de cómo la Iglesia se hace presente en medio de esa miseria, en este caso en la persona de este misionero, y da un golpe encima de la mesa. Entre toda la información yo no sabía muy bien cómo meterle mano al asunto y vi una pequeña carpeta que estaba allí colocada como si no pintase nada, con un nombre muy, muy sugerente, que era Cartas desde la Misión. La abrí, vi que había 15 documentos y al abrir la primera carta me puse como loco de contento porque quedaban otras 14. Y me di cuenta de que lo que más o menos en esos momentos estaba fraguando, que era este libro, ya estaba medio hecho. Recurrí a mi banco de pruebas para ver si la historia tenía el suficiente empuje como para dedicarle el tiempo que merece un libro, y me fui a casa de mis amigos Rafa y Loli con 2 cartas al azar y se las leí. Era una noche de viernes tomando una copa de vino. Al acabar aquellas 2 cartas, Rafa tenía los ojos en llamas y Loli inundados de lágrimas. Y entonces dije, ya está, vamos a por ello. Le dije al padre Christopher que porque si él no había pensado en publicar aquellas cartas, porque aquellas cartas estaban llenas no de una lucha social, no de una protesta, no de un sindicalismo más o menos actual o barato o progresista. Estaban llenas de evangelio, por todas partes, sin parar. Llenas de evangelio, más que nada porque el evangelio dice: da de comer al hambriento, da de beber al sediento, viste al desnudo y entierra a los muertos. Y en esas cartas eran las crónicas de un misionero que daba comida a quien tenía hambre, daba agua a quien tenía sed, daba ropa a quien estaba desnudo y enterraba a los que se morían. Es así de sencillo. No hemos inventado nada y estaba todo documentado, solo había que ponerle un marco.
Christopher me contestó: las cartas, si no valen para nada. Eso no sirve de nada. Lo que hay que hacer es estudiar las intrínculas legales, todo el soporte técnico que te he dado, tengo una abogada a tu disposición. Y yo le dije: yo solo quiero las cartas, porque en esas cartas está vivo el Evangelio, se palpa. Y Christopher, pues, un poco más o menos que se olvidó de mí. Cada vez que viene a España, sí que siempre nos hemos saludado, hemos quedado. Yo nunca más le volví a proponer nada. Siempre que nos veíamos discutíamos, no sé por qué dudosa razón, y seguíamos siendo amigos, que eso era lo maravilloso, ¿no? Hasta que hace poco más de un año, pues Christopher, en una de sus visitas desde Etiopía, me dijo: oye, ¿no te gustaría que hiciésemos un libro? Y entonces yo pensé, como si hubiese sido idea suya. Digo, bueno, pues sí, pero ya te recuerdo que la columna vertebral del libro ya está hecha, que son las cartas. Y entonces me dio manga ancha para hacer lo que quisiera. Sí que organizamos un viaje a República Dominicana. A ese viaje quiero dar las gracias porque me acompañó María y me acompañó Jesús. Que hay que tener valor para pasarse 8 días en República Dominicana y no pisar Punta Cana. Nosotros no vimos en absoluto la playa. Vimos los bateyes y fue mucho mejor. Porque conocimos unos corazones tan grandes, tan sencillos, que nos enseñaron tanto, que a mí ya no me importa nada que me prohíba la entrada en la República Dominicana y no vea Punta Cana. Ayer recibí un email de República Dominicana, lo escribía Noemí, y me daba las gracias. Y para mí eso es Punta Cana. Ya no, nada más, no sirve, nada me puede hacer más feliz después de este trabajo. Voy a terminar contándoos una cosa que he aprendido con este trabajo y que me ha aliviado mucho, ¿no? Es divertido. Hace una semana, sin quererlo, de nuevo mi amigo Rafa me dio una clave que os puede servir a todos para identificar a un santo o para querer saber cómo ser santos, ¿no? Y entonces leyó las 7 obras de misericordia corporales: dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, enterrar a los muertos. Las otras 3, ¿cuáles son? Visitar a los enfermos, dar posada al peregrino. Y me di cuenta, según él las iba citando, que las iba leyendo, que no se acordaba, que yo esa tarde, 2 horas antes, me había estado tomando un café con un tío que había hecho todo eso. Digo, bueno, yo me he estado tomando un café con un santo. Ahí está la gracia. Que he aprendido que gracias a Dios, y porque Dios es así, y sabe cómo somos, que se puede ser santo y tener un poco de mala leche. Lo cual es un alivio. Y pone todo mucho más fácil y más sencillo. Para terminar, solo deciros que, bueno, como contador de historias, no ha sido el trabajo más difícil, pero sí ha sido duro, porque es duro estar en un sitio en el que la gente se muere de hambre. Y que espero que este libro no sea un simple pasatiempo, sino que, como ha dicho Alex, sea un motivo de cambio. Un motivo de cambio para todos nosotros. Yo me acuerdo, yo he visitado muchos ámbitos de pobreza gracias a mi trabajo. Y la pobreza es horrible. Y yo no siempre me acuerdo de ellos. Pero de los pobres de los bateyes me acuerdo todos los días cuando anochece. Porque no tienen luz y se quedan a oscuras y me parece horrible. Yo siempre, tanto en verano como ahora en invierno, que es antes, cuando está anocheciendo, pues me acuerdo de Yela, me acuerdo de Francisco, me acuerdo de Alex, me acuerdo de un montón de gente, de un puñado de hombres y mujeres, que la única luz que llegó a sus casas fue la del Evangelio, y la llevó Christopher. Os dejo con él. Muchas gracias.